Hola, ¿qué tal mis amigos electricistas del canal EV Plus? Su canal informativo sobre todos los productos técnicos que tenemos en Eléctricos del Valle. En el día de hoy vamos a realizar el unboxing de una luminaria la cual ha sido muy requerida por todos los clientes a nivel nacional. Es la EV Plus 30 vatios solar. Y aquí tenemos nuestra luminaria solar EV Solutions de 30 vatios. Una luminaria que incluye un brazo para sujeción al poste. Con esto permite montarla en brazo metálico de 1,5 pulgadas de diámetro y de unos más o menos 1,5 metros de largo el brazo. Eso va a permitir que cuando instales los postes puedas alcanzar perfectamente el punto de mayor irradiación en la vía. Amigo electricista, es muy importante tener en cuenta eso. Antes de instalar cualquier tipo de luminaria solar, debe tener conocimiento claro de qué velocidad maneja esa vía. Por ejemplo, los municipios determinan que las vías tienen una clasificación de M1 a M6. Esta luminaria, concretamente la de 30 vatios, permite instalarse fácilmente en una vía máximo tipo M4. Esta vía tiene una velocidad promedio entre 0 a unos 20 kilómetros más o menos. Es decir, las unidades residenciales y en zonas, por ejemplo, como la entrada de una finca, el ingreso a una fábrica, a una empresa, zonas lejanas de la periferia del casco urbano, aplica perfectamente. Ustedes podrán observar en la parte superior de la luminaria el panel monocristalino. Esta variedad de panel tiene una captación superior al 22% de la irradiación solar y una vida promedio de unos 20 a 25 años más o menos. Ya saben, existen dos tipos de panel solar: el monocristalino de mayor captación y el policristalino de menor captación. Por eso cada uno tiene unos costos diferentes. Ahora en la parte inferior podemos apreciar los componentes a continuación. La carcasa en aluminio fundido, la cual tiene un grado de protección IP66, lo cual evita que ingrese agua o elementos de ninguna naturaleza. Luego vemos en su orden el bloque óptico, el cual permite que los strips de LED tengan una muy buena apertura de haz, emitan la luz hacia donde tiene que dirigirse, como es hacia la calzada. Luego van a ver en esta parte el sensor de movimiento, el que permite detectar el movimiento de una persona, un vehículo, una bicicleta, una moto en un momento determinado y hace que la luminaria se encienda. Y ahora hay un elemento que es fundamental. No todas las luminarias solares lo incluyen. Por eso es que es importante que ustedes, mis amigos del canal EV Plus, reconozcan cuando una luminaria trae este elemento. Esto se llama switch de encendido. Puede que parezca irrelevante, pero es muy especial y les voy a decir por qué. ¿Por qué es tan importante el switch en una luminaria solar? Como pueden ver en esta imagen, hay luminarias sin switch y luminarias con switch integrado. Esto tiene un detalle muy importante y muy relevante, y es que conserva la carga de la batería durante un periodo de almacenamiento. Entonces, las baterías de litio debe procurar no dejarlas descargar nunca más allá, ojalá si pudiera, más allá del 50%. Es decir, eso ya es demasiada descarga. ¿Por qué? Porque entonces la batería después de ese periodo comienza en un estado de descarga profunda, lo cual va a implicar de pronto un daño en ella, quizás irreparable, y por eso es que es muy importante que si la luminaria contiene este switch, cuando esté almacenada siempre permanezca apagado. Primero pone la luminaria a cargar, una vez que está cargada desconecta el switch y ya puede conservar la carga. Ahora bien, una vez que la luminaria ha sido instalada, después de que usted logre el montaje en el poste, ahora sí ya puede oprimir este switch para que encienda la luminaria y a trabajar perfectamente. Ya no tiene que volverlo a tocar nunca más. Eso es parte importante
digamos, de la sostenibilidad de la carga en una luminaria como esta. Para la instalación de la luminaria, en el brazo, para posteriormente llevar al poste, es muy sencillo. Solo zafas estos dos tornillos que están en esta caja, quitas esta caja, posteriormente se incluyen los tornillos de prisionero en esta parte, se coloca aquí en esta posición y luego se ajustan con una llave Allen de acuerdo al metraje de ella, a la medida, y quedaría de esta manera, para posteriormente insertarla en el poste. Otro detalle muy importante que debe tener en cuenta, amigo instalador, amigo electricista del canal EV Plus, es lo siguiente. En este momento ustedes van a aprender cómo calcular qué luminaria instalar y a qué altura. Es un detalle muy importante porque, como comprenderán, existen varias potencias: 30 vatios, 50 vatios, 60 vatios y así sucesivamente en nuestra marca y en otras marcas también. Eso es, digamos, muy sencillo desde el punto de vista técnico, porque solo basta hacer un cálculo, y es el ancho de la vía, el cual es razonablemente importante, nos va a determinar en promedio la altura del poste. Me explico. Si ustedes tienen una vía básica, digamos, de 5 metros, entonces el poste automáticamente podría determinarse de entre 6, máximo 7 metros. ¿Por qué? Porque cuando monten la luminaria sobre el poste, ella debe quedar inclinada más o menos en promedio entre unos 15 a 20 grados. Eso indica que el haz de luz debe llegar a la mitad de la calzada. Si colocas un poste mucho más alto, este ángulo no te lo va a permitir y va a llegar al otro lado, al otro extremo. Por eso es bueno que tengan muy en cuenta eso. El ancho de la vía determina la altura del poste. Ahora bien, una vez que se determina la altura del poste, es muy sencillo calcular qué potencia de luminaria debo instalar. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Por favor, escríbalo como puedas rápidamente, porque este paso es muy importante. Hay que hacer solamente un cálculo matemático que nos dice: vamos a multiplicar la altura del poste por un factor que se llama lúmenes. Entonces, si el poste mide 6 metros, multiplique esa altura por 1300 lúmenes. El resultado total será la intensidad lumínica que debe buscar a su distribuidor, en este caso nosotros, Eléctricos del Valle, a uno de nuestros comerciales, diciendo lo siguiente: señor vendedor, tengo un poste de 6 metros y logré determinar que la luminaria que necesito para esta obra, este tipo de trabajo, pues me da la siguiente medida. Serían más o menos unos 7800, más o menos 7600 lúmenes en promedio. ¿Tiene usted una luminaria solar con esa intensidad lumínica? Automáticamente nuestro asesor comercial buscará en los catálogos y va a encontrar la luminaria que esté en el rango entre 7000 y 8000 lúmenes. ¿De acuerdo? De esa manera ya habrá usted determinado qué luminaria realmente se requiere para ese tipo de aplicación. Amigos del canal EV Plus, un detalle muy importante que deben tener en cuenta cuando soliciten luminarias solares a nuestros asesores comerciales es que estas luminarias traen una serie de tornillos con unas medidas, son unas llaves Allen que no vienen incluidas con la luminaria, pero hay un plus muy importante, y es que cuando su pedido supere las 15 unidades, entonces el comercial le tiene que entregar un juego de 3 llaves. Estas 3 llaves tipo Allen son las que le van a permitir acceder al ensamblaje de la luminaria y luego posteriormente a su desensamble. ¿Por qué no vienen incluidas? Hay una razón especial, y es que para instalar una sola luminaria usted puede conseguir estas llaves en el mercado. Una vez que termina de instalarla, pues ya le sobraría todo este material. Entonces el fabricante lo que ha pensado básicamente es que, hombre, importante tener las llaves, sí, pero para grandes instalaciones. Muy bien, muy atentos, porque ahora vamos a ver cómo se destapa esta luminaria. Es algo muy sencillo, muy práctico,
pero siempre recordando que deben tener muchísimo cuidado porque habrá corriente de por medio y por eso es importante, nuevamente, repito, el switch. ¿Ven la importancia del switch? Cuando vayan a hacer mantenimiento técnico a esta luminaria, por favor, desconecten el switch. Eso desconecta la corriente internamente y evitarán fallos y de pronto un choque. Ahora vamos a verlo aquí. Es muy sencillo. Voltean la luminaria con el panel hacia abajo y trae un par de mariposas aquí a su derecha, las cuales van a aflojar de esta manera para permitir soltar, la tapa donde va el panel solar de la carcasa exterior. Una vez que terminan de aflojar los tornillos, volteamos la luminaria con el panel solar hacia ustedes y pueden levantar esta tapa de esta manera, ajustando el brazo de soporte. Haz de cuenta que es como el capó de un carro, es muy sencillo. Una vez destapada la luminaria, lo primero que hay que hacer notar, aquí es donde viene un detalle muy importante de la calidad de esta luminaria, y es el sello, el cual evita el ingreso de agua. Esta luminaria tiene una característica y es el IP66, que quiere decir que su grado de protección soporta el lanzamiento de agua en todas las direcciones, tipo oleaje del mar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Luego, si el agua, por lo que fuera, lograra penetrar en algún momento, tiene canales de irrigación en sus extremos, los cuales llevan ese líquido hasta un par de orificios cerca de las mariposas de apertura. El agua va a ingresar si llegara a pasar, si llegara a ese caso, pero va a salir nuevamente. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. No puede haber agua en esta parte. ¿Por qué? Porque como comprenderán, aquí está toda la conexión eléctrica y sería muy peligroso. Ahora sí, pasemos entonces a los componentes. En primera instancia vamos a encontrar este bloque azul que son la batería. Esta es la batería, este es el corazón real del sistema. Esta batería, dependiendo de la potencia que adquieran para sus proyectos, pues trae un amperaje diferente. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte porque es es lo más importante a la hora de adquirir una luminaria, es saber cuántos amperios de corriente maneja por hora la batería de la luminaria. Luego vamos a encontrar en este bloque el controlador. Este controlador manejará la carga del panel solar y la dirige posteriormente a la batería. A su vez maneja el sensor de movimiento, el cual va a decirle al controlador si hay un objeto o la presencia de un ser humano o un vehículo, y entonces el controlador envía la información a la batería para que inmediatamente entregue el voltaje y encienda el bloque de LEDs automáticamente. Esos son detalles importantes que debe tener en cuenta cuando tenga que explicarle, por ejemplo, a sus clientes cómo funciona una luminaria solar. Y haciendo un poco de claridad rápidamente, la luz del sol se irradia sobre el panel solar, este a su vez entrega el voltaje al controlador, el cual tiene una sección que es un MPPT, que es un controlador de voltaje inteligente, y este entrega de manera controlada el voltaje a la batería para que se cargue lo suficiente en el día. Posteriormente, cuando llega la noche, el controlador MPPT detecta que ya no hay luz solar sobre el panel y por lo tanto desconecta la carga y comienza el proceso de descarga. Y ya para terminar este capítulo tan importante del día de hoy, mis queridos electricistas del canal EV Plus, vamos a ver cómo se realiza el mantenimiento de una luminaria solar, de cualquier marca. Hay dos pasos que son fundamentales a realizar. ¿Por qué? Porque es que, como comprenderás, la luminaria solar depende de que esta parte superior, la que da cara al sol, esté completamente limpia durante todo el periodo de trabajo. Recuerda que un ciclo de trabajo de una luminaria solar son 24 horas, partido en dos. De 6 de la mañana a más o menos 6 de la tarde, digamos que determinaríamos la primera parte, o sea, la mitad del ciclo. En ese periodo la luminaria se está cargando
¿cierto? Y es muy importante que el panel esté completamente limpio, libre de polvo, basura, heces de pájaros y cualquier otro elemento que lo pueda tapar, como sombras de edificios o árboles. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente se cumplen las 24 horas. En esas 12 horas la luminaria va a estar entregando la luz, y eso que por consiguiente está soltando la carga a la batería. Por eso es que si se carga muy bien durante el día, nunca tendrán problemas en la noche. Ahora bien, la limpieza es algo realmente muy sencillo. Basta con que usted se acerque a la luminaria a través de un man lift o si la desmontan, en fin, como les quede mucho más fácil, y con un trapo húmedo, ojalá el solo agua bien húmedo, lo pasan frotando a lo largo del panel solar y regresando, ¿sí? Y posteriormente de frente. ¿Para qué? Para quitar absolutamente cualquier partícula de polvo que esté obstruyendo las celdas. Nuevamente repite el proceso por el otro lado del trapo para que le quede muy bien limpio. Una vez que termina de limpiar el panel solar, basta entonces con limpiar el bloque óptico y el sensor. Este sensor pudiera llegar a recoger polvo y partículas que evitan que sense fácilmente el ingreso o la llegada de un vehículo o una persona. Pasas el trapo con mucho cuidado por el sensor y aquí se suele llenar de telarañas y animalitos, elementos, polvo y ramas y cosas como eso. Por favor, limpia muy bien el bloque óptico, que quede completamente limpio, y así obtendrás una larga vida para la luminaria y por ende la batería. Siempre hay que hacer el mantenimiento, ojalá programado. Procuren siempre hacerlo en un espaciado más o menos de 3 a 4 meses, es decir, que en el año pueden ser entre 3 y 4 mantenimientos más o menos. Si en algún momento detecta una falla o su cliente le dice que hay una falla en una luminaria, por favor, antes de desmontarla, es importante que, amigo electricista, tome una fotografía lo más cercana posible a esta etiqueta que incluya este número. Cada una de nuestras luminarias contiene un número de serie como una especie de guía, y le dice por favor al dueño de la obra que adjunte la copia de la factura y esta fotografía y nos la hace llegar al área comercial para que podamos darle trámite rápidamente a su garantía. Ya con esto le damos una larga vida a la batería, a la luminaria en general, y tendremos a nuestros clientes siempre contentos y evitando garantías. Fue un placer colaborarles en este momento. Con muchísimo gusto los espero para un próximo capítulo de EV Plus, su canal técnico.